damos la bienvenida a la licenciada Paola Cabezas. Ella es coordinadora de la bancada de UNES, movimiento que a través del asambleísta Juan Cristóbal Lloret ha iniciado este juicio político en contra del contralor ya renunciante, cuya renuncia de hecho se ha aceptado, Pablo Celi. Quisiéramos conocer, licenciada Cabezas, cómo marcha este proceso. Hola, ¿qué tal, Gustavo, Rosana y todos los oyentes y además pues quienes nos pueden ver a través de las plataformas digitales de la radio? Gracias por esta oportunidad. Pues bueno, en realidad hemos logrado, digo hemos, porque a la cabeza de este juicio político ha estado desde el periodo anterior nuestro compañero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por la provincia de Azuay, en un ejercicio que es parte de nuestras responsabilidades como asambleístas, la fiscalización. Fiscalizar no siempre fue fácil en el periodo anterior y ahora, ante la demanda ciudadana, que se le dé respuestas al pueblo ecuatoriano luego del desastroso papel que ha cumplido Pablo Celi dentro de la Contraloría General del Estado. Y no solamente hablamos de su desastroso papel creyendo que la Contraloría era un espacio en el cual podía perpetrar esta estrategia de corrupción, impunidad y persecución, porque eso fue la Contraloría para Pablo Celi, un alfil del gobierno de Moreno que se dio el lujo, por chats, eliminar glosas, pero por chats mismo, disponer a quién se persigue, a quién se le impone glosas, y esto evidentemente parte de muchos de los elementos que la Fiscalía tiene para poder continuar con las investigaciones. Eso es lo que hace la justicia. Nosotros, como primera función del Estado, nos toca cumplir justamente con la fiscalización, con el control político, y ya se han dado los primeros pasos. Como usted lo ha dicho claramente, el domingo ya empiezan las comparecencias. Usted sabe que hubo todo un proceso que primero iniciaba con la notificación en este caso al interpelante y al que en este caso está siendo enjuiciado políticamente, que es el señor Pablo Celi, 15 días o 10 días, si no me equivoco, para el tema de las pruebas de cargo y de descargo, y ahora pues evidentemente el domingo ya damos paso a ello. De acuerdo a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, se tiene 45 días para justamente concluir este procedimiento que evidentemente tiene que llegar al pleno de la Asamblea Nacional, y aspiramos que los 137 asambleístas tengamos una sola voz ante el requerimiento del pueblo ecuatoriano que se censure de una vez por todas a Pablo Celi. Un solo comentario sobre lo señalado por usted, con todo el respeto, licenciada Cabezas. Los orígenes del señor Pablo Celi son con Rafael Correa. Él fue subcontralor, fue nombrado por el señor Polit. Cierto es que la secuela siguió hasta estos días. Allí hay una imprecisión, mi estimado Gustavo. Creo que hay que ir un poquito más atrás. El señor Polit nace desde el Partido Sociedad Patriótica. Recuerde que Polit, cuando el presidente Rafael Correa llega al gobierno, ya estaba siendo parte justamente de esta institución. Recuerde que el señor Polit fue gobernador del gobierno de Lucio Gutiérrez, fue parlamentario andino en el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue asambleísta, bueno, tuvo varios cargos y tuvo una importante, es más, era un hombre muy importante y relevante del gobierno de Lucio Gutiérrez. Cuando llega el gobierno del expresidente Correa, se complementan los mecanismos para selección de autoridades y, es más, recuerde que en la primera instancia, antes del concurso, Polit fue apoyado por el Partido Social Cristiano. Fue un apoyo importante de varias fuerzas políticas, incluido el Partido Social Cristiano, para que él sea el Contralor General del Estado. Y luego, cuando ya la Constitución de Montecristi plantea los mecanismos para la selección de las autoridades, pues él ganó el concurso. Entonces, por allí creo que hay una imprecisión cronológica en cuanto a que él ha sido el Contralor de Correa. Bueno, él inició en la Contraloría con otro, digamos, fue otro su apoyo político, llegó ahí y bueno, los mecanismos lo hicieron quedar allí. De allí que existan evidentemente las... Poli estuvo prácticamente todo el periodo con Rafael Correa, hasta esta historia reciente que sabemos ya, la asunción del señor Celi a la Contraloría General del Estado, que tantos problemas ha causado en temas que fueron conocidos por el país, esto del desvanecimiento de glosas, que realmente llama la atención que recién lo configure
como un delito a la Fiscalía General del Estado, señalando el mecanismo para, en definitiva, perjudicar a los intereses del Estado que se utilizaba, cuando esto fue denunciado desde hace por lo menos un lustro, si no una década aquí en el país. Mire, Gustavo, y hay algo interesante en esto, porque yo he hecho reflexiones un poco más profundas frente a la crisis que vive la Contraloría General del Estado, porque ahora que sale a la luz toda esta estrategia de corrupción y persecución de CELI desde la Contraloría General del Estado, todos buscan los mecanismos para cambiar la institucionalidad. Pero entiéndase que cuando aparece un corrupto no significa que tenemos que refundar la República. Cuando aparece un corrupto se lo denuncia, se lo combate y se lo mete preso. Y lo que hay es que procurar que hayan más funcionarios probos que vayan a ocupar estos cargos. Entonces, lo que en este momento demandamos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en algún momento estuvo buscando salidas políticas para elegir al Contralor definitivo, cuando creemos que por ahí no va la cosa. Imagínense, el Procurador General del Estado nos dice, esto tiene una salida política, hay que buscar mecanismos políticos. Cada vez que la política mete las narices en algo, y no es que la política, justamente el ejercicio de la política debe ser la búsqueda de la equidad y de soluciones. Sin embargo, la clase política ecuatoriana deja tanto que desear, que cada vez que intenta sacar adelante una crisis desde la decisión política, mire lo que pasa. Pasó con la consulta popular, en donde el Trujillato dejó perpetuado todo este sistema de corrupción y de impunidad, porque ¿de dónde viene CELI? Yo creo que eso tampoco debemos olvidarlo, mi estimado Gustavo. Él nunca fue posesionado por la Asamblea Nacional, este señor fue blindado por el Consejo de Participación Ciudadana liderado por Trujillo, y blindado también por la Corte Constitucional de Lugo, que le permitió a una persona que no tenía no solamente credenciales, sino que no tenía la facultad para quedarse como contralor, buscaron blindarlo para que se quede. Entonces también tenemos que ver como sociedad que en ocasiones cuando hay una crisis política la quieren resolver entre gallos y medianoche, pero termina siendo también contraproducente que la política meta las narices, y disculpe la mala expresión, una expresión un poco fuerte, pero terminan metiendo las narices cuando hay formas institucionales de resolver esto. En todo caso, licenciada Cabezas, ¿cuál es la parte más interesante, más relevante que usted considera conlleva este juicio político contra el señor CELI una vez que él ya no es contralor subrogante del Estado? Bueno, nos hubiera encantado poderlo destituir y censurar. Ahora lo que procede es la censura. Entonces, estando él detenido, la Fiscalía haciendo su trabajo de investigación por su parte, la Asamblea Nacional le toca cumplir lo que le corresponde, fiscalización política, y esto terminaría en una censura. Pero sí, en realidad lo que busca el pueblo ecuatoriano es que se haga justicia ante un funcionario que, insisto, los funcionarios son parte de las instituciones, pero las instituciones tienen un rol que cumplir y no siempre por ahí pasa, mi estimado Gustavo, que queramos refundar todo cuando hay condiciones institucionales que le permitan a través del Consejo de Participación Ciudadana elegir un contralor probo y por cuerda seguida que la Asamblea Nacional cumpla con su rol, que en este caso es posesionar a las autoridades, no elegirlas, no hacer interpretaciones de las leyes. Por allí hay un colega asambleísta que ha enviado un proyecto de reforma a la ley de la Contraloría General del Estado para ser un poco más rigurosos con la selección de las autoridades, porque si usted no sabe, por ejemplo, Gustavo, para ser Contralor del Estado no te piden un título específico. Usted puede ser astronauta, puede ser licenciado en cultura y puede ser Contralor. Entonces, allí evidentemente se necesitan reformas para que el Contralor General del Estado evidentemente tiene que cumplir un perfil profesional para estar en ese cargo, porque se trata de el que está a la cabeza de la administración de la cosa pública o de la supervisión de que se manejen de manera adecuada los recursos públicos, y debe ser una persona proba para ese cargo. Por ejemplo, hay vacíos en la ley en torno a ello. Así que hay que trabajar también desde la Asamblea Nacional para procurar que existan una autoridad que primero cumpla ese perfil, pero que segundo se ponga a la patria en el corazón, porque en realidad la corrupción no es un tema que sea patrimonio de ningún partido político. La corrupción, una persona corrupta, es una persona con pocos valores y principios. Asambleísta,
Asambleísta, y en este sentido, ¿usted está convencida, está segura de que la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional definitivamente va a censurar a Celi? ¿Han tenido acercamientos con las otras bancadas, con los otros movimientos políticos para conocer y entender la posición de cómo se va a llevar adelante este juicio político? Y quizás todas estas informaciones, estas pruebas de cargo, de descargo, ¿considera usted que van a contribuir o podrán contribuir también al proceso que lleva adelante la Fiscalía General del Estado? Totalmente, siempre el pronunciamiento de la primera función del Estado contribuye para una decisión más fuerte dentro de la justicia. Y sí, es más, les comento, de manera, bueno, ya obviamente ha iniciado el trámite del juicio político a Celi por parte de nuestro compañero Juan Cristóbal Lloret, pero por cuerda seguida, un legislador de Pachacuti, que el señor Vanegas, si no me equivoco, ha presentado otro juicio político contra Celi y la subcontralora Zárate. Esto evidentemente fortalece el proceso de fiscalización dentro de la Asamblea Nacional y también pues, nos da un mensaje de que las fuerzas políticas, iniciando en este caso por Pachacuti, está interesado en el juicio político. Y sí, Rosana, hay las condiciones políticas, hemos conversado con todas las bancadas y sí, hay unanimidad en la censura. Lo de Celi es un tema que heredamos como asamblea, es una deuda que nos dejó la asamblea anterior. Asambleísta, esa agenda de fiscalización. Asambleísta Cabezas, la situación, más allá de todos estos procesos, tanto en lo judicial como en lo político con la asamblea que se están dando, no resuelven el problema grave de la Contraloría General del Estado, su manejo. El día de ayer dialogábamos con el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, y él señalaba que en el mejor de los casos el cronograma para elegir a un nuevo Contralor daría resultados para marzo del 2022. Esto abre un lapso de entre 8 a 9 meses de incertidumbre en la Contraloría General del Estado. Y allí está Carlos Riofrío, nombrado por el señor Celi. El Consejo de Participación Ciudadana, nos decía Hernán Ulloa, ha determinado ya que no es de su injerencia determinar si Carlos Riofrío está o no legalmente ejerciendo sus funciones. Ha señalado que allí deberían intervenir posiblemente la función legislativa, también la ejecutiva y a lo mejor, que es un tema para la Corte Constitucional. ¿Cómo se va a resolver este problema? Bueno, sí, en efecto, Gustavo, se ha hecho una consulta. La Asamblea Nacional está realizando las consultas correspondientes a través de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, que es justamente la comisión en donde pedimos la comparecencia del Contralor encargado Riofrío, justamente para que nos comente bajo qué elementos fue nombrado Contralor encargado. Y ahí hay dos elementos, Gustavo, que son importantes primero ponerlos en el tapete de discusión. Lo que dice el señor Ulloa es correcto. No pueden ellos interferir en encargar a un contralor. Y por eso le decía que es importante ir a las leyes. ¿Por qué? Porque el artículo 33 de la Ley de la Contraloría General del Estado establece los mecanismos para la sucesión del contralor encargado de no existir o de no estar el principal. Ahí de repente hay muchos vacíos, por eso yo le decía cómo puede haber hecho tanto daño el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, porque si usted se da cuenta, el señor Celi es subcontralor encargado, ese siempre fue su rol, él nunca fue el contralor, digamos, principal, porque hubo una figura que creó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y la Corte Constitucional para permitirle seguir hasta el 2022, si no me equivoco, en su cargo, o hasta que se elige el principal. Entonces, ahí también de repente dentro de algo que dice la ley, el artículo 33 de la Contraloría General del Estado, a la falta de un contralor, pues sencillamente hay un orden de sucesión. Lo que nosotros necesitábamos saber en la Asamblea Nacional es que si de acuerdo a la ley, el señor Riofrío era el que tenía que cumplir ese rol de sucesión luego de que ya estuviera fuera el señor Celi. Lo que sí nos dejó sorprendidos es que obviamente el señor Riofrío dice tener las credenciales suficientes para ser el contralor encargado, pero que su acción de personal la firmó el señor Celi desde la cárcel, al igual que la renuncia que le entregó la señora Zárate. Entonces, allí hay varias inconsistencias de índole administrativa, diría yo, porque, por ejemplo, ¿qué dice la LOCEP en el artículo 48?
porque Celi está preso desde el 14 de abril. Y Celi, estando preso, mi estimado Gustavo, Rosana y oyentes, pidió un permiso médico estando en la cárcel. ¿Qué dice la LOCEP? ¿Qué dice el artículo 48 de la LOCEP? Cuando un funcionario público pide permiso médico, cumple obviamente el tiempo establecido para su permiso médico y tiene que volver a su lugar de trabajo. El tema es que Celi no volvió al lugar de trabajo, Celi volvió a la cárcel. Entonces, ese mismo artículo dice, si el funcionario no retorna a su lugar de trabajo, debe ser separado. Entonces, allí lo que nos queda también ver es que Celi tiene dentro de la Contraloría General del Estado gente que lo protege, que lo blinda. Parece que Celi tiene privilegios que no tienen los demás PPL, porque en la cárcel 4 hace oficina, allí recibe y despacha papeles, firma de puño y letra la acción de personal del señor Río Frío, que está ahora encargado. Entonces, quizás esas son las cosas que para nosotros sí nos generan dudas, porque el señor Río Frío puede decir que es legal. Nosotros creemos que ahí no hay legalidad, pero que además es inmoral. Que una persona presa por actos de corrupción sea la que tenga que firmar la acción de personal que lo coloque a él como contralor encargado. Pero mientras tanto, asambleísta, ¿cómo se resuelve? No puede estar Carlos Río Frío al frente, Celi ha renunciado. Definitivamente, en este lapso que ha anunciado ya el doctor Ulloa, que podría extenderse hasta marzo del próximo año, la Contraloría se quedaría sin una persona al frente, es decir, se mantendrá todo este tiempo la Contraloría acéfala. ¿Cómo resolver este tema? ¿Qué es lo que se ha analizado desde la Asamblea? Bueno, el tema es que la Asamblea, en esta condición que vive la Contraloría General del Estado, debe cumplir su rol. Y el rol de la Asamblea Nacional es posesionar al nuevo Contralor, no es a tener ninguna injerencia política. Se hablaba de una ley interpretativa, la ley interpretativa, su elaboración y hasta que tengamos listo este cuerpo legal, va a tomar el mismo tiempo que el concurso. Entonces, lo que nosotros consideramos es que la persona que vaya a encargarse de la Contraloría General del Estado debe estar dentro del orden de sucesión que dice la misma ley, no encargada por el señor Celi, sino que respete lo que dice el artículo 33 de la ley de la Contraloría General del Estado, y sí, puede ser un funcionario de carrera probo de la Contraloría que esté a cargo de la institución hasta que se elija un contralor ya con el concurso y credenciales correspondientes. El artículo 33 no es cómo perderse. Entonces, lo que nosotros queríamos saber desde la comisión era saber si el señor Río Frío era el que estaba en la orden de sucesión, porque aparte del nombramiento del Contralor, hay 2 subcontralorías, si no me equivoco, dentro de la Contraloría General del Estado. Entonces, en esa sucesión, ¿cuál de ellos debería ser? Luego de que la subcontralora Zárate ha renunciado, luego que el señor Río Frío, que de acuerdo a lo que conocemos, él no estaba como subcontralor, él estaba como en una dirección de asuntos, ya voy a revisar el documento, pero él no estaba como subcontralor. Entonces, él era la persona que estaba en la orden de sucesión para encargarse de la Contraloría. Esos son temas que nos tienen que llamar la atención, pero adicionalmente, en la Contraloría solo tiene que cumplirse la ley. Rosana, solo tiene que cumplirse la ley. Hay gente que se quiere balbucear y meterse por la ventana aprovechando la crisis que vive la Contraloría General del Estado, y eso no va. Para eso estamos en la sala, vigilantes que se cumplan los... Uno de los analistas entrevistados en este medio de comunicación, el doctor Rafael Oyarte, traía a flote una pregunta que realmente merece respuesta. Él decía, ¿quién se beneficia con la incertidumbre en la Contraloría General del Estado? El señor Río Frío nos dijo que él no había firmado una acción de ningún tipo, ni siquiera de personal, porque él mismo no está seguro de su situación. En todo caso, en la Contraloría hay cosas que seguirán pasando en el país que no pueden ser controladas, valga la redundancia. Y lo grave es que hay procesos que de hace 10 años, pues hay un lapso de 10 años en los que puede intervenir la Contraloría General del Estado, que con cada día que pasa van quedando fuera de este umbral sin la posibilidad de ser auditadas. ¿Quién se beneficia con esto?, preguntaba el doctor Oyarte. Sí, esas son las interrogantes que tiene el pueblo ecuatoriano mientras no se toma una decisión institucional sobre el tema de la Contraloría General del Estado. Pero, Gustavo, la Contraloría no nació con Celi, no nació con Poli. La Contraloría es una
institución, existir dentro de la Contraloría General del Estado funcionarios probos que se quieran poner al hombro y en el corazón su institución. Yo no comprendo cómo puede la Contraloría General del Estado estar sujeta a la corrupción de un puñado de sinvergüenzas que no se dan cuenta que le están haciendo daño al país, cuando la norma dice claramente cuál es el objetivo o cómo se debería tomar la decisión para elegir a una persona que se quede encargada. No se dan cuenta que están poniendo en riesgo el futuro del país, no poniendo, insisto, orden dentro de la Contraloría. Porque, insisto, o sea, a mí me parece ilógico que existiendo normas que establecen los mecanismos para que una persona esté dentro de la Contraloría General del Estado, asumiendo este rol hasta que se elija un nuevo Contralor, se hace todo lo contrario y se busca salidas políticas, que elija el Ejecutivo, que elija el Legislativo. Nosotros no podemos elegir. No es nuestra facultad elegir al Contralor encargado. No es nuestra facultad interferir en otra función del Estado. Esa es la función de transparencia. Sí, somos la primera función del Estado, pero con infinito respeto. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden meter sus manos dentro de este proceso. Y ojalá existiera gente consciente dentro de la Contraloría General del Estado para que empiecen a hacer lo correcto y corten de una vez el cordón umbilical con esta mafia que ha estado enquistada en la Contraloría General del Estado por tanto tiempo. Entonces, insisto, normas existen, mecanismos existen. Lo que debe existir es voluntad ciudadana, voluntad de los funcionarios de la Contraloría General del Estado de parar toda esta cadena de corrupción de unos cuantos que quieren seguir medrando de la Contraloría y que se pongan su institución al hombro. Las instituciones persisten en el tiempo, Gustavo, por su gente, por la que trabaja aquí. Yo creo mucho en los funcionarios públicos. Creo muchísimo en el rol de los funcionarios de carrera. El señor Riofrido decía en su comparecencia: yo soy un hombre con una hoja de vida intachable. Tengo más de 30 años en la carrera del servicio público. Es mi primera vez asumiendo como Contralor encargado. Le digo, señor Riofrío, yo valoro su hoja de vida, pero me da mucha pena que la haya manchado aceptando la firma de su acción de personal de un corrupto, porque eso no habla bien de él. Entonces un funcionario en realidad probo se pone al servicio del país, de su institución pública. Eso llama a que los funcionarios de la Contraloría del Estado paren la cadena de corrupción, porque esto no lo va a hacer la Asamblea ni lo va a hacer el Ejecutivo. Lo tiene que hacer un proceso de autodepuración desde la misma institución. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han escuchado a la licenciada Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES en la Asamblea.